Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Marcos Canela. Y bueno, pues te agradezco que estés aquí viendo este video. Estamos preparando una serie de reflexiones con el propósito de contestar preguntas que para mucha gente les es bastante complicado, ¿verdad? Que encuentran cierta dificultad en entenderlo. Me han escrito personas adultas, jóvenes, hasta niños, imagínate, con esta duda, una duda que les carcome así, que no los deja dormir. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Créeme que a muchas personas les angustia el hecho de saber que pudieron en algún momento dado haberlo cometido. Y bueno, pues ya sabemos que Jesús dijo que ese pecado no tiene perdón. O sea, el que cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues ya está frito, ¿no? Entonces, primero voy a leer lo que dice la Escritura. El pecado imperdonable, como tal, lo encontramos en Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Jesucristo está hablando. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, que la regla va a permanecer durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no solamente en los tiempos de Jesús, sino aún en nuestros días, la persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Bien, ahora, ¿por qué estaba Jesucristo hablando? Bueno, cuando uno lee un poquito más arriba, resulta que había un problema porque la gente los estaba criticando. O sea, la gente estaba criticando a Jesús de que los milagros que él hacía, los hacía por el poder de Satanás. La gente decía, por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces, allí encontramos la primera característica que el pecado imperdonable tiene. Es decir, que le atribuyas a Satanás la obra del Espíritu Santo. O sea, cuando tú ves un milagro o una señal y tú dices, eso no lo hizo Dios, eso lo hizo el diablo, eso es del diablo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Si no sabemos o no entendemos, es mejor decir, o sea, pues no sé, que Dios se encargue. O sea, finalmente los milagros hechos por el Espíritu Santo siempre van a llevar a la gente al arrepentimiento y van a llevar a la gente a buscar más de Dios y van a llevar a la gente a despojarse del pecado. Los milagros que recibe la gente a través de hechicerías, a través de cosas que sí son del diablo, normalmente los hunden más en el pecado. Pero es muy común decir a la gente, o hay gente que imprudentemente, ¿verdad? Así, por ignorancia más que nada, ven sanidades, ven cosas que están sucediendo y que son de Dios y dicen que no son de Dios, sino que son del diablo. Entonces ahí es cuando Jesús dijo, tengan temor de Dios, porque ese pecado es un pecado imperdonable. Ahora te voy a decir cómo saber si uno incurrió en el pecado imperdonable. Bueno, bien sencillo. La persona que está preocupada, la persona que está afligida, que está angustiada por saber si lo cometió, de una vez te lo digo, seguramente no lo ha cometido. ¿Por qué? Porque una de las labores del Espíritu Santo precioso de Dios, que es redarguirte de pecado, es decir, convencerte de pecado. Y cuando alguien ya cometió el pecado imperdonable, es decir, que ya está desechado de la gracia de Dios, a ese tipo de personas ya el Espíritu Santo ya no los redarguye de pecado. Es decir, cuando una persona cometió el pecado imperdonable, no tiene ni siquiera la más mínima razón o el mínimo interés de saber si lo cometió. Es decir, porque no le importa. O sea, para él es lo que nosotros conocemos como un corazón ya totalmente endurecido, que dice, pues a mí me vale y a mí no me importa nada y yo no quiero nada con Dios y que digan lo que sea. De hecho, las personas que han cometido el pecado imperdonable son enemigas a morir de todo lo que se llame Dios. Son personas muy duras y que han vuelto atrás en el camino de Dios.
Bueno, pues no quiero extenderme mucho en este mensaje, pero en el siguiente video te voy a contar una historia que a mí me afligió mucho. Antes de yo poder entender esto, yo hice algunas tonteras en mi vida pasada y te la voy a contar arriesgándome un poquito a que me critiques, ¿ok? Voy a abrir mi corazón, pero bueno, espero que todo sea para que tú te edifiques más. Bueno, entonces, en el siguiente video te voy a contar esa historia y posiblemente abarquemos también el pecado de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado imperdonable y el pecado de muerte? Que parece lo mismo, pero no es igual, ¿ok? Entonces, se despide de ti tu amigo Marcos Canela. Y bueno, te pido que le des manita arriba, que te suscribas al canal. Y si crees que este pequeño comentario o reflexión te fue de ayuda para ti, pues ¿qué te parece si lo compartes con tus amigos en las redes sociales? Por cierto, también ahí va a aparecer el lugar donde nos puedes seguir en Facebook también, en nuestra página oficial. Ahí subimos reflexiones, subimos momentos de oración, subimos mucho material para que sea de tu edificación. Se despide de ti tu amigo Marcos Canela y nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas, te va a gustar mucho la historia, ¿eh? Bye.